Entonces, voy a presentar a nuestro primer speaker, ¿sí? Es Eduardo Lobos. Eduardo es ingeniero civil industrial e ingeniero de sistemas, con un MBA y maestría en gestión comercial y marketing. Posee más de 14 años de experiencia en productos y servicios digitales, actualmente desempeñándose como director de información. Es líder en proyectos de PMBOK y en la implementación de agilidad con Scrum, Safe y Spotify como Agile Code. Destaca por su gestión en sistemas empresariales, liderazgo en la fábrica digital y estrategias centradas en el cliente. Su enfoque abarca desde la definición e implementación de la estrategia digital hasta el impulso de la innovación comercial. Bueno, estamos súper emocionados por recibir a Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy contentos de estar acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Eduardo, queremos darte la bienvenida. Te cedemos el espacio. La idea es que pues tú presentes y luego entonces hacemos la sesión de preguntas. Si hay alguna pregunta que esté mientras que tú estés haciendo la presentación, te interrumpo un momentito y te la hago y seguimos. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Mariela. Siempre un gusto verlos ustedes. Esta comunidad que estamos construyendo, la verdad que nos ha traído muchas retribuciones en términos de conocimiento. Y esperamos hacer lo mismo con las personas que están con nosotros el día de hoy. Voy a ver cómo se hace aquí para compartir la pantalla. Primera vez que ingreso a esta plataforma. Ustedes me dicen, por favor, si ya pueden ver. Ya, ahí está. Ahí a lo mejor tenías que habilitar algo. Ya está ahí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar, como les comentó Mariela, vamos a hablar de distintos tópicos. A mí me toca hablar principalmente de cómo DevOps habilita la agilidad empresarial. Creo que es un tema del que hablamos poco, del que se comenta muy poco hoy en día y sobre todo se deja de lado. Cuando empezamos a hablar de transformaciones, generalmente hablamos de lo más importante, que son las transformaciones culturales, que son las transformaciones de personas, hablamos de la creación de valor y de otros entes que hoy en día lo que hacen es habilitar a las compañías para, por lo menos para adaptarse, para no perecer, siempre digo yo, idealmente para crecer y para generar un liderazgo. Pero estos cambios, estas transformaciones no son únicamente de personas. Tienen factores de personas, tienen factores tecnológicos y también tienen factores que dentro de las personas hacen esta cultura que es entre la tecnología y las personas. Y de eso es un poco que les voy a contar hoy día. Y quisiera partir con una frase que es de Lean Enterprise, de Jess Campbell, John Molesky y Barry Riley, que dice que las compañías viven y mueren según su habilidad de descubrir nuevos negocios y crear valor continuo para sus clientes. Ahí ya me quisiera quedar con una parte cuando habla de la creación de valor continuo. En general hablamos de la creación de valor, pero no de la continuidad de la creación de valor. En general no profundizamos sobre cómo las compañías necesitan, además de crear valor, sostener esa creación de valor. La verdad es que estas definiciones las tenemos hace mucho tiempo, sabemos que son ciertas, pero la verdad es que en los últimos años, como van a ver más adelante en otras presentaciones, sobre todo cuando hablemos de cómo los mercados, las industrias y el mundo ha ido cambiando en los últimos años con las revoluciones, hoy hablamos ya de la quinta revolución. Entonces, con todo esto, con el nacimiento, apertura de los mercados, la globalización, eso que en transformación digital también se habla de suministro global, hace también que tengamos una presión en términos de competencia que ha ido aumentando. Y principalmente ha ido aumentando porque los cambios en la sociedad y en la tecnología
son mucho más rápidos de lo que eran hace 100 o 150 años atrás. Algunos dicen que la sociedad evoluciona y por lo tanto consume tecnología o demanda de la tecnología cierta evolución. Otros dicen que el catalizador o movilizador de los cambios de las sociedades es la tecnología. Y ahí probablemente podríamos tener un debate un poquito más filosófico sobre eso. Pero creo que esta frase nos da el punto de partida para lo que queremos conversar. Entonces mencionamos valor. Y la verdad es que todas las organizaciones que existen al día de hoy tienen como propósito la creación de valor. Y la creación de valor tiene un eje muy importante y que tiene que ver con quienes consumen ese valor. Hoy hablamos mucho del Customer Centricity, pero a medida que hemos ido evolucionando en el tiempo, ya empezamos a hablar de Society Centricity, cuando empezamos a enfocarnos mucho más en la sociedad, cuando creemos que las entregas de nuestro valor no están enfocados solamente en aquellos que consumen, sino que en un ecosistema un poco más grande. También, como mencioné hace un rato, es importante tener claro que el valor del negocio no es algo estático, es dinámico. Y aquí la agilidad entra con mucha fuerza, sobre todo porque nos da flexibilidad y adaptabilidad. Como es algo que siempre está en movimiento, necesitamos ir respondiendo a necesidades y expectativas de los clientes, pero que van cambiando. Y van cambiando no solo en función de lo que ellos esperan, de lo que quieren conseguir, sino también de un producto, un servicio, alguna nueva idea que pueden hacer de algún competidor nuestro o no. Entonces, como definición de valor en general, en la literatura nosotros siempre decimos que es el beneficio percibido, la utilidad o la importancia de algo. Por eso hacemos la distinción de, ustedes lo deben saber, de valor y precio, ¿cierto? Siempre hacemos esa distinción muy, muy importante, porque tiene que ver esto con cómo yo percibo ciertos beneficios. Pueden haber beneficios que no necesariamente me impacten a mí de forma directa, sino que le impactan a otro. Por lo tanto, para mí el valor es inferior. Entonces, ahí también lo que empezamos a ver son cuáles son las dimensiones de valor de un negocio. Acabamos de hablar de que en el valor de las organizaciones que crean valor, y aquí lo que queremos hablar un poco y contarles a ustedes es cuáles son las dimensiones de valor del negocio. Tenemos la rapidez, tenemos los costos, tenemos la calidad, y donde tenemos lo imposible. Donde tenemos lo imposible es la creación de valor. Entonces dirán, ¿por qué tenemos algo que dice imposible? Porque converger la velocidad con el costeo y con la calidad logra justamente lo imposible, que es una creación de valor diferenciada, sustentada en estas tres dimensiones. Hoy en día, en términos de velocidad, ocurre mucho que hay una creciente demanda de un tiempo mucho más acotado de salir al mercado. El time to market se ha contraído muchísimo. En muchas ocasiones yo puedo satisfacer las necesidades de mis clientes, de mis usuarios o de a quienes quiero beneficiar, pero no necesariamente estoy llegando a tiempo. Por lo tanto, la importancia que toma la velocidad es fundamental. Ahí ya empezamos a hablar un poquito de lo que hace DevOps y más adelante lo vamos a desarrollar. Pero velocidad es un eje muy importante. Cuando hablamos de costo también, antiguamente se miraba mucho en disposición a pago, ¿cierto? Hacíamos la función de disposición a pago de nuestro cliente y en función de eso hablábamos de cuáles eran los costos que yo debería tener. Pero hoy día hemos visto que en realidad es más importante la entrega de valor que el costo. El costo me lo va a dar el resultado de mi entrega de valor. No debo centralizar mi organización en costos, solo debo cuidarlos. Y por lo tanto, los debo cuidar ¿para qué? Para que sean asequibles a los usuarios y para que sean rentables desde nuestro lado. Y ahí también hay otra variable muy, muy importante dentro de DevOps, que les voy a comentar un rato más, que es el manejo del costo. ¿Cómo podemos hacer una eficiencia en los costos? Y finalmente la calidad. Y la calidad no es más que entregarle al cliente la garantía en torno a la prestación del servicio, que quiere decir entregar lo que él espera recibir. Yo quiero entregarle a mi cliente lo que él espera recibir y no algo distinto. He visto que hay comentarios, no sé si los voy mirando ahora o después,
permiso, voy a darle una mirada a estos comentarios aquí. Perfecto. Javier, si quieres lo respondo en un rato más cuando vaya a DevOps específicamente y les voy a contar cómo el negocio específicamente necesita tener un líder con DevOps y también cómo explicarles cómo funciona. Y les voy a contar dónde participo. Bien, ya hemos visto la parte de dimensiones de valor. Acá entonces, cuando hablamos de la jerarquía de valor del cliente, usamos el clásico modelo Kano que todos ustedes deben conocer mucho más que yo. Y tenemos estas dimensiones, ¿cierto? Cuando tenemos satisfacción positiva a nuestros clientes o tenemos indicadores de satisfacción negativa. Entonces, ¿cómo combinamos estos componentes? ¿Dónde nos alojamos? ¿En qué dimensión queremos estar? ¿Cómo queremos llegar? Y otra cosa muy, muy importante es cómo logramos encantar a nuestros clientes. ¿Cómo logramos que nuestros clientes se sientan fascinados con nuestros productos o servicios? Aquí hay una frase que quise traer también que dice que para cada argumento existe un argumento igual y opuesto que hace el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo establecer una idea, alguien puede tener una idea absolutamente contraria a la mía y ambas pueden hacer sentido. Aquí, ya que tenemos un chat, me gustaría en los comentarios, para hacer un poquito interactivo esto, me gustaría preguntarles ¿cómo creen ustedes que esa frase hace relación con la jerarquía de valor del cliente? ¿Alguno? No veo, no sé si alguien está escribiendo. Pero igual, apenas haya, yo te aviso. Ok, perfecto. Bien, es bien importante esta frase, sobre todo tomarla y entenderla, porque cuando hablamos de transformaciones y hablamos de implementaciones de modelos culturales, filosóficos, de trabajo, de procesos, en general hay opiniones contrapuestas. En general hay personas que opinan exactamente algo distinto, pero que efectivamente las dos cosas pueden hacer sentido. Entonces, ¿cómo logramos converger esas dos opiniones, esos dos mundos, esas dos razones? Más adelante vamos a hablar un poquito del muro de la confusión, que creo que nos ayuda con esto. ¿Cómo empezamos a pensar también que nuestros atributos de valor pasan a ser atributos, de pasar de ser un atributo deseable, pasan a ser más adelante ya necesidades básicas? ¿Cómo pasamos de pensar que un diferenciador ya más adelante es lo mínimo, es lo más básico, lo más necesario en la prestación de un servicio? Hoy día nadie podría pensar que uno va a armar una tienda de ventas en general sin tener alguna posibilidad de vender online, cuando hace años atrás ese era un factor diferenciador. Y por lo tanto, la características o funcionalidades que en algún momento estuvieron en Daylight pasan a ser básicas. Entonces nos tenemos que ir moviendo. ¿Y cómo hacemos este movimiento? Porque el valor, como dije desde un inicio, no se mantiene de forma estática. Y de DevOps, ¿qué podemos decir? Hemos estado hablando de valor, de transformaciones. Es muy importante tener claro que mis transformaciones organizacionales son también transformaciones tecnológicas. No puedo transformar una organización solamente con rediseño. No puedo transformar una organización solamente con prácticas distintas para experimentar, para disminuir los costos, para el aprendizaje continuo, para aumentar la velocidad, para mejorar la calidad. Como hoy en día todas las organizaciones son eminentemente digitales, necesito de una transformación tecnológica. Y cuando hablamos de transformaciones tecnológicas no estamos hablando, solo para ser claro, de la implementación de un ERP o un CRM. Estamos hablando de cómo convertirnos. Y ahí puedo hablar de muchas funcionalidades que tenemos hoy en día disponibles, como son la nube, cloud computing, y desde la nube propiamente tal tenemos
un montón de funciones distintas. Entonces, para todos ustedes, las personas que están aquí, ¿qué pensamos que es DevOps? Cuando escuchamos el nombre de DevOps. Todos estamos viendo este gran elefante llamado DevOps y todos pensamos que es algo distinto. Algunas personas piensan que es infraestructura como código. Otros piensan que es solo unir el departamento de Dev y Ops o Development y Operations, que trabajen juntos. Algunas otras personas incluso piensan que es disminuir en pequeños lotes, cuando eso ya lo veníamos haciendo en agilidad, ya dividíamos en pequeños lotes. Algunos dicen, oye, ¿cómo combinamos DevOps con las entregas que están ya pactadas en Scrum, Safe, Spotify y otros modelos? ¿Por qué es que necesito entonces estar pasando frecuentemente o haciendo frecuentemente entregas continuas o despliegues continuos? Otros dicen, mira, con DevOps en realidad lo que yo veo es que es usar automatización o monitorear todo. Pues bien, DevOps es bastante más que eso y no es solamente tecnológico. No es simplemente la contracción de las palabras Development y Operations. Es un modelo cultural y además es operacional. ¿Y qué hace? Fomenta la colaboración, y aquí es súper importante esto, que nos quedemos con esto, porque lo que busca DevOps como norte es habilitar organizaciones de alto desempeño. Eso busca. No busca unir dos equipos, no busca establecer un pipeline. Esas son herramientas que utiliza DevOps para lograr su objetivo. Y el objetivo, como acabo de decir, es la organización de alto desempeño. Empezamos a pensar de forma organizacional. Entonces, ya no es solamente ese pipeline del que nos comentaban en algún momento. En otras ocasiones también uno llega a una compañía y te dicen, oye, necesito contratar un DevOps. Eso es casi como decirte, necesito contratar un Agile. ¿Por qué? ¿Qué es eso? La verdad es que DevOps como modelo cultural y filosófico no tiene específicamente un rol que debiese llamarse DevOps para el todo, sino que tiene distintos roles. Lo podemos conversar más adelante. Pero las cosas que hace es enfocarse mucho en la retroalimentación, en la automatización, en crear productos y servicios basados en calidad, en dejar de hablar de silos, en tener equipos autónomos y sobre todo en compartir las responsabilidades. Tenemos cosas como el blameless culture, ahí vamos a hablar también de eso. Hasta aquí, si no hay ninguna duda, voy a seguir avanzando, ¿ok? Por favor, me dicen si van apareciendo preguntas. Listo. Acá, lo que podemos hablar un poco... Hola, Eduardo. Tranqui, que al final vamos a hacer todas las preguntas. Perfecto. Aquí vamos a hablar un poco, yo les voy a contar. La verdad es que este conocimiento que yo estoy aquí diría mostrando en la pantalla o entregando, construcción de los años que tiene Intec en función del Business Agility, que es lo que ellos han definido como la organización ágil. ¿Qué es lo que busca? Busca la organización ágil, entrega ágil y continua de valor. Y les voy a contar cómo logramos eso con DevOps. Tener una estrategia de negocios adaptable. Bueno, ¿cómo me ayuda DevOps a eso? El liderazgo efectivo, ¿cómo también me ayuda? Y finalmente, la cultura de aprendizaje central del cliente. La entrega ágil continuamente de valor la ganamos siempre. Es una batalla que ya ganamos, afortunadamente, primero con los pipelines, que son la estructura con la cual yo hago los despliegues, ¿cierto? Pasamos de hablar de integración continua a entrega continua y finalmente hablamos de despliegues continuos. Y los despliegues continuos desde el punto de vista tecnológico es lanzar una línea de código y que esa línea de código se vaya a producción. Con un set de pasos automatizados que eso lo hacemos a través de tecnología, y esta charla la verdad es que no quisiera irme muy en profundidad en los términos tecnológicos. Después, ¿cómo pensamos en tener la estrategia de negocio adaptable? Y ahí también. La adaptación no tiene solo que ver con lo que yo voy recogiendo de afuera como input, no tiene solo que ver con la demanda. Uno también descubre oportunidades, y las oportunidades nacen no solo desde mirar a mis competidores,
sino también desde ir aprendiendo y otra cosa, desde ir retroalimentando. Entonces, en la retroalimentación, y ahí les voy a hablar de las 3 vías de DevOps, en la retroalimentación continua, DevOps hace mucho énfasis sobre cómo me voy adaptando. Cada vez que recojo retroalimentación continua, es que entonces estoy pensando en ir adaptando. ¿Cómo promovemos un liderazgo efectivo? Principalmente porque empezamos a centralizar la mirada de nuestros líderes en creación de valor y no en una plataforma, no en un servicio, no en una tecnología específica. Y además damos espacio siempre para el aprendizaje y para la experimentación, que es justamente el último punto, que se alinea con la primera vía de DevOps, que se les voy a mostrar en un rato más, y que tiene que ver con cómo recolectamos desde nuestro cliente sus dolores, sus oportunidades, sus necesidades, cómo las entregamos a través organizacionalmente y cómo eso lo combinamos con la segunda vía, que son la retroalimentación continua, y pasamos a nuestra tercera vía, que es la evolución más amplia de DevOps, donde tenemos la parte de experimentación y aprendizaje continuo. Siempre partiendo de la primera vía, que es la centralización en el cliente. Como les dije también al inicio, hablamos del movimiento de centrarse dentro de la organización, luego pasamos a hablar de la centralización en el cliente, donde hablamos hoy, y finalmente es un aprendizaje y una cultura centrada, aparte del cliente, en la sociedad. ¿Qué impacto tienen los servicios y productos que yo tengo y qué valor estoy creando para la sociedad? Entonces acá, la agilidad empresarial tiene una misión bastante importante y piensa en qué beneficios tienen las compañías cuando se van a transformar. Primero piensan las compañías en decir, oye, tenemos que acelerar las entregas, tenemos que incrementar la productividad del equipo, eso es lo que esperamos lograr al transformarnos. ¿Qué otra cosa queremos hacer? Queremos alinear mejor el negocio y la tecnología. ¿Cómo mejoramos la calidad? Yo voy a esperar también que la previsibilidad de entrega esté mucho más claro. ¿Cómo también tengo visibilidad del avance del trabajo en términos sistémicos? ¿Cómo mejoro el time to market? ¿Cómo doy una mirada de rentabilidad en mis productos, servicios y canales? Y finalmente, ¿cómo tenemos la capacidad de gestionar las prioridades que vamos cambiando? El aceleramiento de las entregas, DevOps lo trae por defecto. Es una capacidad que trae instalada. DevOps lo que hace es pensar en uno de sus principales pilares, es pensar en cómo hacemos despliegues continuos. Y eso quiere decir entrega mucho más rápido. ¿Cómo incremento la productividad del equipo? Una de las primeras cosas también de las que se ocupa, aquí apareció alguna pregunta, voy a mirarla, no sé si la voy a leer al tiro, pero voy a decir, no, parece que no. Ahí está. ¿Cómo incremento la productividad del equipo? Una de las cosas más importantes es tener objetivos comunes. Y los objetivos comunes los establecemos botando el muro de la confusión, que se los voy a comentar en un rato. ¿Cómo mejoramos la agilización del negocio y la tecnología? Uno de los pilares fundamentales de DevOps, que es justamente negocio TI. ¿Cómo aumentamos la calidad? Obviamente, dentro de nuestras automatizaciones en DevOps, una de las cosas que tenemos más claras es el Co-Automation, que todos ustedes deben saber lo que es, no quisiera ir para allá porque eso es muy tecnológico, pero mejoramos la calidad altamente gracias a este tipo de prácticas de automatización de pruebas. ¿Cómo mejoramos la previsibilidad de la entrega? Pues simple. Lo que hacemos es establecer patrones en función de nuestro rendimiento una vez que hayamos tenido automatizaciones suficientes para pensar en cómo podemos ir entregando. ¿Cómo le damos a esto la visibilidad del avance sistemático del trabajo? Pasaba mucho antiguamente que en agilidad, en general, en los métodos, uno decía, oye, veo que van avanzando, veo que tenemos un Kanban y el Kanban lo puedo ir mirando y veo cómo esto se va haciendo. Luego, obviamente, teníamos métodos de escalabilidad, donde en el fondo podíamos capturar mucha más información en términos de visibilidad del avance y ahí podríamos hacer Lead Portfolio Management u otro tipo de cosas. Pero una de las cosas que hace DevOps también es darnos la visibilidad de
cómo tecnológicamente se está resolviendo algo en tiempo. Cómo yo veo un Kanban en función de mis repositorios. Eso es algo que en general no se hacía mucho en los métodos ágiles hace unos años atrás. El time to market se mejora, obviamente, a medida que voy acelerando mi entrega, a medida que voy pensando en todo lo que tiene que ver con despliegue continua y con entrega continua. Y finalmente, cómo disminuyo los costos, porque aumento la rentabilidad. ¿Cómo aumento la rentabilidad? Entregando antes. ¿Cómo aumento la rentabilidad? También disminuyendo los costos de las pruebas. ¿Cómo aumento la rentabilidad? Disminuyendo los costos que están asociados también a los despliegues. Y finalmente, ¿cómo mejoro la capacidad de gestionar las prioridades cambiantes? Muy, muy importante. Y esto DevOps lo hace muy bien, porque una de las cosas que tiene finalmente DevOps es decir, nosotros establecemos un flujo de trabajo continuo que permite siempre alteraciones. ¿Por qué permite alteraciones? Porque las prioridades van cambiando. Entonces nos transformamos en un creador de valor que permite ir adaptándose. Voy a ir respondiendo las preguntas al final, tal como me pidieron, pero las estoy viendo. Vi la de Lorena, Alejo, Carlos y Diana. Una de las cosas que tenemos para habilitar con DevOps, que es un catalizador fundamental para lograr la verdadera agilidad empresarial. En esto quiero ser claro, probablemente en otras charlas durante el día también se los van a comentar. Y la verdad es que sin DevOps es muy, muy complejo poder alcanzar la agilidad empresarial. Sobre todo por algunas cosas que tenemos aquí, que son el framework CALMS, que es de DevOps, que tiene que ver primero con impulsar la cultura. Cómo hacemos equipos cross-funcionales, cómo cooperamos con respeto y confianza mutua, cómo generamos la automatización. Eso es sumamente importante, que este rato les he estado hablando un poco de eso. Cómo generamos la automatización y cómo generamos confianza en nuestra automatización. Cómo hacemos que nuestros procesos sean más livianos, que nuestras entregas sean más simples, que nuestro trabajo de las personas involucradas tengan menos esfuerzo. Tenemos un foco muy fuerte en las mediciones. ¿Cómo medimos todo lo que hemos hecho? Porque lo tenemos que medir, porque estamos enfocados siempre en esta creación de valor adaptativa e incremental. Y finalmente, ¿cómo compartimos? Esto es súper importante. Por eso yo siempre digo que los equipos de todas las organizaciones no se deben formar con un equipo alternativo de DevOps. Esa es una sugerencia nomás. Yo digo que no se debe hacer de esa forma. Debemos instalar las capacidades dentro de la organización para que todos podamos compartir el mismo nivel de conocimiento y responsabilidades. Entonces, DevOps en particular. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Hola, pues se nos acabó el tiempo, pero quisiera ver si podemos ir contestando las preguntas para que no se queden con porque tenemos varias preguntas acá y creo que son importantes. Ok, quisiera, cuando vaya respondiendo las preguntas, probablemente les puedo ir mostrando un poco más de lo que traje. Exacto. Ok, ya. Aparece súper. No calculé bien los tiempos, así que les pido disculpas para todos. ¿Cuál? Tranqui, no hay problema. Eso es lo chévere de estos eventos en vivo. Sí. Bueno, entonces, Eduardo, comienzo con la primera pregunta que la hace Javi. ¿Cómo se involucraría un líder de negocio con DevOps? ¿Qué debe conocer y en dónde participa? Lo primero que debe hacer un líder de negocio, yo diría, Javier, como respuesta, es no entender específicamente lo que implica DevOps como todo, sino que lo que tiene que ver es en qué partes o qué roles son con los que él interactúa. Es decir, qué espera conseguir de una organización. Y para eso nosotros lo que vamos a hacer es elegir qué herramientas son más apropiadas para él. Una de las cosas que podemos hacer en DevOps con los líderes es establecer los patrones culturales como la confianza, la innovación. Nos va a pedir él a nosotros y nosotros le vamos a responder con
orientación al rendimiento. Vamos a buscar que él nos pida reducción de variación. Y otra cosa muy importante, Javier, para responder esa pregunta, es que lo que él puede esperar es que nosotros le mostremos cuál es el resultado de disminuir el time to market, cuál es el resultado de optimizar los costos y cuál es el resultado de aumentar la calidad. Esas tres componentes claves le van a ayudar al líder de negocio a saber cómo mejorar su propuesta de valor. No sé si eso responde a tu pregunta, Javier. Gracias, Eduardo. Acá tenemos otra pregunta de Lorena Waldron. Lorena nos dice, ¿cómo fomenta DevOps la colaboración entre equipos de desarrollo, operaciones y otros departamentos? ¿Y de qué manera esto impacta en la agilidad de negocio? Aquí tenemos cómo fomenta. Lo primero que hace es botar el famoso muro de la confusión que existía entre desarrollo y operaciones. Cuando desarrollo tenía la meta de cambiarlo todo y operaciones tenía la meta de estabilidad. ¿Qué es lo que ocurría con esto? No sé si se ve mi mouse, pero lo que ocurría con esto es que al tener objetivos contrapuestos, lo que se construía en el centro era un muro de la confusión. Y lo que hacemos aquí es derribar ese muro. Después pueden revisar lo que aparece aquí como texto, pero lo que buscamos con DevOps es derribar este muro. ¿Cómo? De una forma cultural, estableciendo una colaboración y comunicación. ¿Cómo hacemos colaboración y comunicación? Herramientas comunes, objetivos comunes, lenguajes comunes. Botamos el muro de la confusión y ambos tenemos el mismo objetivo, que es creación de valor. Y ya lo tenemos unos con un objetivo y otros con otros. De esa forma también nos ayuda todo lo que tenga que ver con automatizaciones, dado que el flujo de trabajo que creamos es mucho más fluido y predecible. Gracias, Eduardo. Pues nada. Alejandro nos pregunta, ¿cómo la automatización de procesos en DevOps contribuye a la capacidad de respuesta y flexibilidad del negocio? De distintas formas, te diría yo. La primera forma en la que yo diría que más que automatizar los procesos en DevOps, nosotros en DevOps automatizamos prácticas. Eso es como una diferenciación importante, porque aparte de poder automatizar ciertos procesos, automatizo prácticas. Puedo automatizar la práctica de, por ejemplo, de análisis de la calidad. Puedo automatizar la práctica de los despliegues. ¿Y cómo contribuye a la capacidad y respuesta y flexibilidad del negocio? Contribuye directamente, primero, porque disminuye los tiempos, por el hecho de automatizar. Y luego, ¿cómo flexibilizo? Porque todas estas automatizaciones están siempre siendo revisadas y alineándose con el negocio de forma constante por la tercera vía, que es lo que comenté hace un rato, que es la parte de experimentación y aprendizaje continuo. En la parte de experimentación y aprendizaje continuo siempre estoy revisando mi nivel de automatización, mis despliegues y cómo los voy adoptando y adaptando hacia nuevos requerimientos. Súper, Eduardo. Acá tenemos otras preguntas. Carlos García nos pregunta, en tu experiencia, ¿cómo has logrado que los líderes de negocio vean a DevOps como un habilitador para acelerar su estrategia corporativa? Buena pregunta. Yo diría que una de las primeras cosas que hemos hecho nosotros es establecer... Perdón. No, por favor. Una de las primeras cosas que nosotros hemos hecho es establecer los famosos quick wins. ¿Cuáles son las cosas que primero podemos lograr y que primero podemos ganar a través de la implementación de DevOps? Primero, en términos culturales, cómo está la unión de los equipos, cómo están los objetivos. Y segundo, cómo el negocio puede empezar a pensar en que su creación de valor va a ser más rápida, a menor costo y, ¿se acuerdan cuál era la tercera? Con mayor calidad. Todos esos indicadores existen en DevOps. Yo los puedo transparentar y los podemos ir mirando. Creo que una de las cosas que más les gusta al negocio es mirar indicadores. Entonces creo que un buen paso es la transparencia. Y ahí DevOps se apoya bastante y en la cultura, obviamente, de la confianza.
Bueno, acá tenemos otra de Diana Correa. Dice, Eduardo, ¿cuáles son los beneficios específicos de la integración continua en términos de agilidad empresarial? Mira, acá, eso lo vimos acá, cuando hablábamos de agilidad empresarial, buscábamos acelerar las entregas. Eso es integración continua. Ahora, la integración continua es el primer paso. Recuerda que después viene entrega continua y finalmente viene despliegue continuo. Yo me enfocaría mucho más en despliegue continuo que en integración continua, porque integración continua es muy TI, despliegue continuo es de negocio. Pero lo primero que hace es acelerar la entrega. Segundo, aumento la productividad del equipo. Todo esto es agilidad empresarial. Tengo mejor previsibilidad de la entrega, producto de mi despliegue continuo. Tengo también una mejora en el time to market. Y obviamente, por salir más rápido, tengo mayor rentabilidad y por tener más automatizaciones, tengo menor costo. Eduardo, acá hay otra pregunta que nos hace Diego Díaz. Él dice, entonces no puedo hacer business agility sin DevOps. ¿Es algo que no podemos dejar fuera? Yo diría que no. Yo diría que no podemos hacer business agility si no tenemos DevOps. Ya justifiqué en un momento todos los beneficios que tiene esta cultura, este movimiento, y creo que sostienen total y completamente todo lo que debemos lograr en la actividad empresarial. Cuando empezamos a pensar en los mismos beneficios que hablamos hace unos minutos, como DevOps los habilita. Sin un habilitador como este, que es altamente complejo lograr la actividad empresarial. Yo diría que es un requisito. Y aquí se los comento nuevamente que era lo de las 3 vías, como en el pensamiento sistémico, aquí que para la agilidad empresarial empezar a pensar en un sistema, en un todo, cómo capturamos desde el negocio al cliente. Después, ¿cómo hacemos la retroalimentación del cliente al negocio? ¿Cierto? Aquí tenemos el lanzamiento, aquí tenemos la retroalimentación para que vaya mejorando. Y finalmente, ¿cómo establecemos esta cultura de experimentación continua y de aprendizaje continuo que lo hacemos a través de los feedback, de los lanzamientos, de también la recolección de data que tenemos nosotros? Entonces, yo diría que es un pilar fundamental. Gracias, Eduardo. De verdad, gracias por tu intervención. Se nos acabó el tiempo, me toca hacer la mala de la partida, siempre. Entonces, quiero darte las gracias y bueno, hay que dar unas preguntas, igual te las pasamos para que tú las contestes en línea. Nosotros igual vamos a estar posteando las charlas. Entonces, ahí te las dejamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos. Lo que necesiten me pueden contactar por LinkedIn y les voy apoyando también con las dudas que tengan. Bueno, Eduardo, muchas gracias. INTEC, Business Agility.